Dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, esto es a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar al Señor. Dios nuestro, estamos agradecidos que nos has guardado durante todo este día, en medio de las diferentes vicisitudes, dificultades. Señor, tu mano ha estado con nosotros. Gracias porque nos permites congregarnos, Señor, en esta tarde-noche. Gracias, Señor, por ese deseo que has puesto en nuestros corazones de seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Gracias, Señor, por los hermanos presentes. Y te pedimos también, si alguno viene de camino, que tú le guardes y que también, Señor, sea bendecido por tu palabra. Cuida de los enfermos y de los impedidos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, pues yo creo que ya esta pantalla la conocen bien, pero bueno, es para ponernos en situación. Estamos estudiando, según el relato de Marcos, lo que sería la semana de pasión, o dicho con otras palabras, lo que corresponde a lo que popularmente se llama la Semana Santa. Hemos estudiado lo que pasó, según Marcos, en el llamado Domingo de Ramos. Hemos estudiado, según Marcos, lo que pasó el lunes primero de Semana Santa, no sé ahora mismo si tiene algún nombre en concreto. ¿Lunes Santo? El lunes Santo. Pues estamos estudiando lo que pasó el martes Santo y en este apartado estamos aquí, en las controversias que tuvo Jesús con los judíos. Y Marcos nos narra todas estas cosas que el Señor tuvo con los diferentes líderes judíos. Y el domingo pasado empezamos el estudio de esta porción, que es la que acabamos de leer. Vale, uno de los escribas le pregunta a Jesús, en nombre de los fariseos, cuál es el primer mandamiento. Y según expresábamos el pasado domingo, bueno, pues en este escriba lo llamábamos un escriba inquieto, en el sentido de que este hombre tenía sinceridad, es decir, él quería saber, estaba admirado de las cosas que el Señor había dicho, tal como había hablado. Sus compañeros no. Sus compañeros lo que querían era ver si había alguna ocasión para pillarle en algún desliz, ver cómo respondía para ver si eso le daba ocasión. En fin, tenían mala intención. Pero este era un escriba inquieto, porque de verdad que estaba sorprendido, ¿verdad?, por las palabras del Señor. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la exhortación. Bueno, pues en segundo lugar vimos que el Señor Jesucristo, en vez de responder a la pregunta ¿cuál es el principal mandamiento? Directamente, comienza con una declaración, y esa declaración es capítulo 12 y versículo 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso hace referencia al libro del Deuteronomio, al capítulo 6, los versículos 4 y 5. Y decíamos, estas palabras son muy oportunas, ¿vale? El Señor nuestro Dios uno es.
La necesitaban los creyentes de aquella época que vivían en un contexto pagano y que presionaba para que los creyentes adoraran, entre otros, al propio César. Importa en el día de hoy, donde el mundo está lleno de ídolos, no solamente de barro o de cerámica, sino también de otros ídolos que tienen que ver con facultades que Dios le ha dado al hombre, como es la ciencia o la capacidad de razonar, la filosofía o el deporte, y lo han convertido en sus ídolos. Y es también apropiado para el cristiano, porque sin darnos cuenta nos estamos inclinando ante muchos dioses modernos, decíamos, como pueden ser el dios del trabajo, el dios del éxito, y en fin, y otras series más, ¿verdad?, que están en nuestro mundo y que sin querer nos arrastran. Por lo tanto, el Señor tu Dios uno es también un llamado importante para nosotros. Y después entramos a examinar propiamente la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento? Bueno, pues el Señor responde, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y cuando llegábamos aquí, pues hablábamos de lo importante que es el verbo amar aquí, ¿vale? Porque no es un amar que apela a las emociones, sino un amar que apela al intelecto y como consecuencia al propósito. Es decir, invita a conocer a Dios, la grandeza, la misericordia, el poder de Dios, y porque lo conozco, lo amo, actúo amándolo. Y decíamos en este caso, que también era importante, que tenemos que saber que si nosotros queremos responder a este mandamiento del Señor, lo que tenemos que entender es que primero tenemos que conocerle por medio de Jesucristo, para que de esa manera el amor de Dios se haga una realidad en nosotros. Y conociendo a Dios y conociendo su amor en Cristo, entonces estamos en condiciones de poder obedecer estos mandamientos o esta exhortación del Señor. Bueno, pues esto es un poquito de resumen, mucho de lo que vimos el pasado domingo por la tarde. Ahora nos toca avanzar. Estamos en el versículo 30. El principal mandamiento, dice el Señor, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y miren, para que nosotros entendamos que cuando Dios dijo amar al Señor con todo, es todo de verdad, no hay subterfugio. Cuando dice todo, realmente es todo. Entonces el Señor Jesucristo menciona 4 aspectos de la persona, que ya están recogidos en Deuteronomio, que nos recuerdan precisamente eso, que todo es todo. No una parte, sino todo es todo. Y precisamente esas 4 partes que menciona el Señor son el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Cuando llegamos aquí a este versículo, si tratamos de desentrañar el alcance de lo que está diciendo aquí, nos encontramos con algunas dificultades. Porque, a nosotros nos gustaría decir, corazón es esto, blanco, rojo y verde. Alma es esto, azul, amarillo y blanco. Y mente es esto, así, así y así. Es nuestra manera occidental, ¿verdad?, de tratar de definir los conceptos. Sin embargo, en el contexto oriental las cosas son mucho diferentes, más dispersas, o no sé cómo decirlo. Pero tratar de describir con conceptos totalmente cerrados no es posible, ¿vale? De hecho, pues a veces describimos el corazón y hay conceptos en el alma o en la mente que se superponen y parece, bueno, pues que se refieren al corazón y estos parece que se refieren al alma y la mente. Entonces, no es fácil, ¿vale? Pero eso se debe principalmente a nuestra manera
de acercarnos con esa mentalidad que tenemos de querer encasillar y de querer tener pues conceptos cerrados de cada cosa. ¿Qué es lo que nos conviene? Pues lo que nos conviene es no hacernos un lío con esta cosa, sino quedarnos de entrada con la idea principal. ¿Cuál es la idea principal cuando el Señor dice amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Bueno, pues que el hombre entero se debe a Dios, con lo que somos interiormente y lo que hacemos hacia afuera. El conjunto del hombre, todo se debe a Dios, porque eso es amar a Dios al final, consiste en una entrega. Y esa es la enseñanza principal. Después nosotros, como vamos a hacer ahora, vamos a tratar de contextualizar qué es lo que se refiere corazón aquí, o pudo referirse el Señor aquí, el alma, la mente, para tratar de aplicarlo. Pero no nos olvidemos, la idea es esa, todo es todo. Lo que somos por dentro y lo que somos por fuera. Todo debe de estar en la misma dirección, que es amar al Señor, entregarnos al Señor. Bueno, pues el mandamiento al que el Señor hace referencia y que estaba recogido ya en el libro de Deuteronomio, empieza así: amarás al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Bueno, esto es algo que sí, que más o menos todos lo ven. El corazón hace referencia a la parte más íntima del ser humano, a la parte más central de cada una de las personas. Se suele hablar que en el corazón reside la voluntad, reside la mente, residen las emociones, reside la conciencia. El corazón nos recuerda que somos seres responsables moralmente delante de Dios. Ahora, centrándonos en nuestro contexto, amarás al Señor con todo tu corazón. Bueno, pues puede ser que el énfasis esté aquí en el corazón como el centro de las emociones y como el centro de nuestros sentimientos, y particularmente del amor, ¿vale? Como el centro del amor, el centro de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y después nos habla acerca del alma y dice, y lo amarás con toda tu alma. Es muy interesante ver los diferentes significados que alma tiene a lo largo de toda la Escritura. Pero atendiendo a nuestro contexto, en esta circunstancia, pues posiblemente cuando dice con toda tu alma, se está pensando en el alma como el centro de la personalidad. Es decir, lo que tú eres como persona, y como persona te distingue de los demás, ¿vale? Lo que tú eres. El centro de la personalidad, lo que nos hace diferente a los unos de los otros. Y ahora llegamos a la parte importante. Bueno, amarlo con todo el corazón, posiblemente esta puede ser una de las aplicaciones. Amarle con toda tu alma, posiblemente este sea una de las aplicaciones o del enfoque. Pero en la parte práctica, ¿qué significa esto? Bueno, pues amar con todo el corazón y amar con toda el alma significa que hay dos conceptos que no pueden estar presentes. Y esto excluye la mediocridad en el amor y excluye el corazón dividido. Y estaba mirando el concepto de mediocridad, ¿vale? Lo miramos en un diccionario, hay muchos artículos acerca de lo que es la mediocridad. Mediocridad es algo que se queda a mitad de camino, que no llega, ¿vale? De hecho, viene de una palabra latina que significa medius, que es a mitad, el centro, y, para decirlo bien, ocris, que significa montaña. Entonces, es alguien que se queda a la mitad del camino hacia la montaña, que no llega, pero que no llega porque no hace el esfuerzo suficiente.
Ese es el concepto de mediocre. Y el corazón dividido, bueno, pues la mejor definición que encontré es la siguiente. Es aquel que corre en dos direcciones a la vez. Imposible, ¿verdad? Un corazón dividido, corriendo en dos direcciones a la vez. Ahora mira, pensemos en lo que son nuestras relaciones personales. ¿A quién de ustedes o a quién de nosotros nos gustaría establecer una relación personal o una relación íntima? Un proyecto de vida en común, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de matrimonio, con alguien que no hace una entrega total, sino que hace una entrega mediocre de su amor. O realizar un compromiso de vida con alguien con quien vas a estar continuamente compitiendo porque tiene otros amores, su corazón está dividido y vas a estar compitiendo con esto o con aquello. Cuando nosotros establecemos o intentamos establecer una relación íntima, una relación de vida con una persona en esas circunstancias, ya sabemos de entrada que esa relación te va a dar muchísimo sufrimiento. Lo vas a pasar realmente mal. Si Dios no hace un milagro, esa relación va a terminar en un rotundo fracaso. Porque hay mediocridad, no hay entrega completa y porque hay un corazón o corazones que están divididos entre diferentes amores. Esto lo vemos totalmente normal en nuestras relaciones personales. Y lo entendemos así. Y si tengo que darle consejo a mi hijo o a mis hijos o tú a otra persona, se lo vas a explicar así. De esta manera no. Tómatelo en serio. ¿Vale? Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tomarlo en serio para nosotros? ¿Por qué ser importante para nuestras relaciones interpersonales? Y sin embargo no es importante o vital en nuestra relación con Dios. ¿Por qué con Dios tendría que ser una cosa diferente? ¿Por qué ver el hecho de amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente es algo de excéntricos? ¿Por qué verlo como algo de extremista? Si es lo que yo quiero para mi vida, es lógico que Dios también lo quiera en su relación con aquellos, especialmente que somos sus hijos, y que Dios espere o lo espere de cada uno de nosotros. Claro, habría que recordar algo que ya dijimos el pasado domingo, y es que para nosotros este amor es imposible, pero es que recordamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, no sé si era el versículo 10, pero bueno, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero, sino en que Él nos amó a nosotros, y porque hemos conocido a Dios, esto sí es posible. O podemos entrar en este camino de una relación íntima y personal con el Señor. Dios no quiere ser un aditivo en nuestras vidas. Y estaba pensando en un buen cocinero y cómo utiliza las especias. Y una vez coge una y la echa, y otra vez coge otra, y ahora desecha esta, y ahora esta me gusta más, y se juega con las diferentes especias para darle el gusto a la comida. Y hay algunas personas que piensan que la relación con Dios es así, y Dios es una especia más que la podemos echar según las circunstancias o desechar según el momento en el cual yo me encuentro. Dios no quiere eso. Y Dios no espera eso de nosotros. Él quiere ser la base y quiere ser la esencia en cada una de nuestras vidas. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y continúa, y ahora dice, y con toda tu mente. Y la mente hace referencia a la capacidad de pensar, a la capacidad de razonar, a la capacidad de comprender. Y esto es una mención realmente interesante, que el Señor Jesucristo se haya molestado en mencionarlo específicamente, y con toda tu mente. ¿Por qué?
Bueno, pues porque para algunas personas parece que hacerse cristiano significa desconectar la mente para encender el interruptor de los sentimientos y por lo tanto desligan una cosa de otra. Y parece que ser cristiano ya no es pensar y ya no es razonar, es solamente guiarme por lo que siento y por lo que experimento. Y de esa manera pues viven, hay muchos creyentes así, e incluso muchas iglesias que hacen énfasis en estas cosas. Bueno, pues vivo por lo que siento o por lo que experimento. Pero en ningún lugar nos está diciendo que ser cristiano es desconectar la mente, apagar el interruptor del razonamiento. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios soberano, es un Dios creador de todas las cosas, y Él se deleita en que le conozcamos también con nuestra mente. Nos la ha dado y nos dice que le amemos también con nuestra mente. Amar al Señor con la mente o con toda la mente tampoco significa que a partir de ahora yo no voy a leer, ni voy a ver, ni voy a pensar en ninguna cosa que no sea religiosa. ¿Vale? Porque si yo leo algo que no es religioso, si yo pienso en algo que no es religioso, si yo me involucro en algo que no es religioso, entonces ya estoy traicionando al Señor y no estoy de alguna manera amándole con toda mi mente. No, tampoco tiene que ver con eso, o eso no es del todo así. Amar al Señor con toda la mente tiene más bien que ver con que Él esté presente en mi manera de razonar, esté haciendo lo que esté haciendo, que Él esté presente en mi cosmovisión, en mi comprensión de la vida, esté viendo o esté leyendo lo que esté leyendo. Vale, evidentemente no estamos hablando de cosas sucias, ¿verdad? O desagradables, pecaminosas. ¿Vale? Pero que Él esté presente en mi forma de razonar, en mi forma de comprender la vida, en la toma de decisiones. Eso sí es amar al Señor con toda nuestra mente, o sí tiene que ver con amar al Señor con toda nuestra mente. Si yo amo al Señor porque mi comprensión de la vida le tiene en un lugar prioritario, o mi manera de razonar lo tiene en el lugar prioritario, si yo amo al Señor con mi mente, yo no tendré, por lo tanto, dos maneras de pensar, dos maneras de hablar, dos maneras de actuar. Pienso, hablo, actúo de una manera en el trabajo, pienso, hablo y actúo de una manera con mis compañeros, pienso, hablo y actúo de una manera cuando estoy en el instituto y de otra manera cuando estoy en mi casa, si mis padres son creyentes, cuando estoy participando en una actividad de la iglesia, cuando estoy con los demás creyentes, con los demás hermanos, o participo de alguna actividad cristiana. ¿Vale? Esas cosas no se van a dar si realmente amamos al Señor, nuestra mente está centrada en el Señor. Una buena pregunta podría ser esta. Entonces, bueno, ¿cómo está mi mente? Tengo una mente dividida. Recordemos que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Él está obrando en nosotros desde el momento de nuestra conversión, pero ¿está presente en nuestras vidas? Nuestra mente, nuestra manera de pensar, de razonar, por lo tanto de ir tomando decisiones, es una manera limpia, agradable delante de Dios. Estoy ocupado, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, en aquello que es honesto, aquello que es justo, aquello que es puro, aquello que es amable, aquello que es de buena fama. Se dice allí, dice el apóstol Pablo, en esto pensad, que estas cosas ocupen de verdad vuestra mente. Bueno, amar al Señor con todo el corazón, amarle con toda el alma, amarle con toda tu mente, y ahora añade, y también con todas tus fuerzas. Bueno, ¿qué es en este caso? ¿De qué se está hablando? Pues se está hablando de la vitalidad, de la energía, de la capacidad de actuar,
¿verdad?, de esas energías que posee, esa vitalidad que posee el hombre, cada persona en particular. Y miren, hay muchas causas nobles a las cuales nosotros podemos dirigir nuestra energía. Muchas cosas buenas en este mundo a las cuales podemos nosotros dirigir toda nuestra mente y como consecuencia todo nuestro poder o toda nuestra energía, nuestra acción, ¿vale?, nuestro compromiso, nuestra vitalidad en ese sentido. Pero miren, no hay ninguna cosa más grande ni con mayor recompensa que dirigir las energías de nuestras vidas a traer honra al Señor. Independientemente donde el Señor me ha puesto, del área donde yo esté, las cosas que esté haciendo, pero que todo esté encauzado hacia un mismo propósito final. Lo mismo que mi mente tiene presente siempre al Señor, las energías están puestas en que hago lo que hago, estoy buscando la gloria de Dios. Estoy procurando dar gloria al Señor con todas las cosas que hay o que estoy haciendo en mi vida. Las cosas de este mundo pueden haber cosas honrosas y cosas buenas, pero si las hago sin tener presente a Dios, tendrán la recompensa que este mundo les pueda dar. Pero cuando yo pongo mi vitalidad en la obra del Señor, en hacer las cosas que al Señor le agradan y al servirle a Él, eso tiene recompensa además en la eternidad. ¿Vale? El Señor no olvidará la obra de cada uno, sino que sabrá recompensarla. Después, por otro lado, me acordaba también de un refrán popular que, bueno, a mi juicio venía bien al caso. Y este refrán dice: amores son acciones y no buenas razones. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Lo entendemos. Amores son acciones y no buenas razones. Entonces, a veces en nuestro amor o en nuestro compromiso con el Señor, a veces no pasamos de las buenas intenciones y nos quedamos en las razones y nos faltan las acciones, nos faltan el compromiso. Bueno, pues el Señor Jesús lo dijo, este es el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tenemos que seguir avanzando. Realmente de todo esto se podría decir mucho, ¿verdad?, porque es realmente hermoso. Pero miren, el Señor Jesucristo no quería que el amor hacia su persona, o mejor dicho, el Señor Jesucristo no quería que el amor a Dios se quedara en un concepto abstracto, ¿vale?, una cosa ahí nebulosa, y que al final se convierte en un culto a la letra o se convierte en una especie de rito o de costumbre. No, sino que se evidenciara de manera práctica. Porque Dios es amor y el que ama a Dios como consecuencia nos va a enseñar el Señor Jesucristo, tiene que amar también al prójimo, porque el prójimo también está hecho a la imagen de Dios. Así que no es una enseñanza para la teoría, sino es una enseñanza para la vida. Y por eso ahora el Señor Jesucristo dice, versículo 31, y no os olvidéis, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, la referencia también es al Antiguo Testamento. Si la primera, respecto al primer mandamiento, era al libro de Deuteronomio, ahora esta segunda parte es una referencia al libro de Levíticos, al capítulo 19 y al verso 18. Vamos a leerlo, vamos a ir allí porque realmente es hermoso lo que el Señor había dicho desde la antigüedad. Levíticos capítulo 19, Génesis el primero, Éxodo y el tercero Levítico. Levítico 19 y el verso 17. Sí, 17 y 18, ¿vale? Para leer el contexto, leerlo completo. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás,
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después firma, yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo que estaba escrito desde hacía cientos de años antes de que el Señor Jesucristo viniese. Y esta enseñanza, y este es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se quedó bien arraigado en la mente de los apóstoles y en la enseñanza de la Iglesia y en la práctica de la Iglesia desde los comienzos. Ahora podemos leer Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 20. Miren cómo esto que Jesús dijo se lo apropiaron los creyentes desde el principio. 4:20 de Primera de Juan, primera carta de Juan, hacia el final del Nuevo Testamento. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 2, verso del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Bueno, pues vamos ahora a desgranar un poquito más de lo que el Señor está diciendo aquí, de lo que el Señor dice. El segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos visto Levítico 19 y hemos visto estos dos textos en la primera carta de Juan. Ahora, mira cómo empieza. Dice, el segundo es semejante al primero, o el segundo es semejante. Esto es una palabra bastante importante que haríamos bien en aclarar lo que significa, o mejor dicho, primero, lo que no significa. Que es semejante, en este caso al primero, no significa que son intercambiables, ¿vale? No significa que el orden no importa. Y esto veremos ahora por qué el orden sí importa. No es eso lo que quiso decir el Señor. Cuando el Señor dijo que el segundo es semejante, semejante al primero, estaba hablando en cuanto a su naturaleza, es decir, le da importancia al mismo tema, al amor. El amor es el eje principal en los dos mandamientos. Este es el sentido cuando dice que el segundo es semejante. De nuevo estamos hablando de un mandamiento donde el amor ocupa un lugar primordial, un lugar verdaderamente principal. ¿Y por qué decimos que eso no significa que sean intercambiables, que yo puedo cambiar el orden? Amar a Dios, amar al prójimo. Amar al prójimo primero, después amar a Dios. Bueno, pues aclarar esto es importante porque en nuestro alrededor a veces nos vamos a encontrar con personas que dicen o que hablan de conocer a Dios o llegar a amar a Dios amando al prójimo. Es decir, llegar a Dios a través de amar al prójimo. Como el prójimo es hecho a la imagen de Dios, en la medida que yo amo al hombre, me termino encontrando con el amor de Dios. Y realmente hay palabras muy bonitas con respecto a esto. Yo he escuchado algunas veces alguna conferencia y algunas charlas sobre este tema. Y hay personas que lo han enfocado así. Y entonces han optado por una vida de servicio, una vida de entrega al prójimo, una vida de sacrificio hasta niveles realmente extraordinarios. En servir al prójimo, entregarse al prójimo para a través del prójimo llegar a conocer a Dios o experimentar el amor de Dios. Bueno, en última instancia yo no sé cómo Dios juzgará la entrega de estas personas.
porque realmente es verdad que se han hecho cosas realmente maravillosas o verdaderamente increíbles. Pero aún así hay una cosa: no podemos alterar el orden. El orden es amar a Dios y, como consecuencia, amar al prójimo. El primero, amar a Dios, es la raíz del segundo. Y el segundo, amar al prójimo, es la evidencia del primero. Y ya lo hemos visto en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y es en la medida que yo conozco primero el amor de Dios, que entonces voy a poder amar como Dios quiere a mi prójimo y entregarme a mi prójimo como Dios quiere que yo lo haga. Bueno, Primera de Juan 4, lo tengo aquí puesto ahora para volverlo a leer, capítulo 4, versos 10 y 11. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4. Y versículos 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El orden, permítanme que lo diga, no es negociable. Tiene que ser así. La otra forma realmente al final crea a veces situaciones de angustia, porque la persona llega a un momento en que incluso muere y preguntándose: ¿habré amado lo suficiente a mi prójimo para que Dios me ame? ¿O para haber experimentado el amor de Dios? Y así mueren muchas personas que han estado viviendo en esta dinámica. ¿Vale? El orden no se puede alterar. Entonces hemos intentado explicar qué quiso decir con es semejante al primero, ¿vale? En su esencia, está tratando acerca del amor. En segundo lugar, dice, es semejante, amarás a tu prójimo. Y de nuevo, Marcos, como lo dijimos el pasado domingo, tiene que escoger entre varios verbos griegos que expresan la idea de amar para decidir cuál es el que mejor expresa lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y bueno, evidentemente es obra del Espíritu Santo. El verbo que usa es el verbo agapao, ¿vale? Que, como expresábamos el pasado domingo, es un amor inteligente que además implica un propósito. No escoge el verbo fileo, ¿vale? Que es el afecto entrañable. Así que para describir cuál ha de ser el amor hacia el prójimo, vuelve a utilizar el amor ágape, que en otros contextos hace referencia al amor con que Dios ama, un amor de entrega, un amor desinteresado, que también tiene su aplicación, ¿verdad?, a la hora de ver cómo se canaliza o cómo se vive este amor. Pero vuelve a escoger este verbo, un amor inteligente que implica propósito. Y esto es verdaderamente significativo porque está diciendo que el amor con el cual debemos de amar a nuestro prójimo no es amor fileo, no es un amor sentimental, no es un amor que está guiado por los altos y los bajos de nuestras emociones y que por lo tanto está condicionado a cómo yo me pueda encontrar en un determinado momento. No, es el amor ágape, es un amor inteligente y un amor, por lo tanto, que actúa en consecuencia, es un amor que discierne las necesidades de mi prójimo, que percibe sus verdaderas necesidades y que las hace nuestras para después poder actuar en su favor. Esa es la idea. Y no es realmente hermoso, no es realmente bonito. Hay un autor, un expositor bíblico, se llama Lenski, y él dice que este amor que Dios demanda de nosotros para nuestro prójimo no puede expresarse con la palabra o con el verbo fileo por la sencilla razón de que el que nos agrade o no nos agrade una persona no es suficiente,
Yo no puedo condicionar mi amor a alguien, como me lo está pidiendo el Señor, a que me caiga bien o no me caiga bien, ¿vale? Por lo tanto, fileo no es suficiente. Dice, y más sería imposible teniendo en cuenta tanta cantidad de personas con las cuales estamos en contacto cada día. Si procuramos amarlos con el amor fileo, ese amor como dijimos antes, de familia, o ese amor entrañable que depende de los sentimientos, pues yo no puedo amar de esa manera a muchas personas, es que me superaría, ¿verdad? Es realmente imposible. Entonces es amor ágape. Y este hermano lo ilustra de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, si se trata de un individuo degenerado o un individuo sucio, ¿podemos abrazarlo y besarlo y llevarlo a nuestra casa? No. Pero en cambio podemos amarle con amor ágape, es decir, con inteligencia, con la inteligencia que ve y comprende lo malo que hay en él y con el noble y verdadero propósito de ayudarle a deshacerse de lo que le estorba. Esta clase de amor hará que los verdaderos intereses del prójimo sean también los míos. No sé si lo han podido captar, pero a mí por lo menos me resultó deleitoso, ¿verdad? Ver cómo el hermano lo está planteando. Bueno, pues seguimos. Amarás, y el verbo, hemos dicho, es el verbo ágape. Con inteligencia, haciendo nuestras sus necesidades y supliendo, entonces, actuando en favor del prójimo. Pero dice, amarás a tu prójimo. Esto también es realmente importante, también hay que detenerse aquí. Porque en este caso hay un contraste muy grande entre lo que el Señor Jesucristo entiende por tu prójimo a lo que los judíos estaban acostumbrados y estaban entendiendo con respecto al prójimo. Para ellos el prójimo lo habían reducido, en primer lugar, eran solamente los otros judíos. Por lo tanto, era lícito odiar al resto. Y eso no es lo que mandaba el Señor, ¿vale? Solamente a los que son de tu misma nación. Ese es tu prójimo y con ellos te puedes comprometer. El resto, si los odias, no pasa nada. Pero es que los más religiosos dentro del pueblo, además, hacían la distinción. Y decía, mi prójimo es aquel que practica la religión como yo la practico. Y si no la practica como yo la practico, está fuera de mi círculo, son pecadores y con eso, aunque sean judíos, yo no tengo por qué amarlo, no son mi prójimo. Bueno, pues a ese tipo de diferenciaciones llegaban los judíos. Y ellos olvidaron de que la preocupación de Dios siempre fue en favor de todos los hombres. Y que la existencia del propio pueblo de Israel tenía el propósito de que ellos fueran luz a las naciones, de que ellos fueran un pueblo de sacerdotes que proyectaran la luz de Dios o que llevaran la luz de Dios, mediadores de Dios para ese mundo que estaba en tinieblas. Pero ellos se habían encerrado en su propio nacionalismo, en sus propias ideas y se habían olvidado de los demás para vivir centrados en ellos mismos. Y aquí tenemos una serie de textos, solamente se los menciono porque ya el reloj está en nuestra contra. Éxodo capítulo 10, versos 17 al 19, donde se habla de cómo se ha de tratar al extranjero, al que no es del pueblo de Israel. Y Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11, donde el Señor habla de gentiles pecadores que se han arrepentido. Y Dios dice, yo no voy a desechar a tantos miles de personas e incluso animales, expresando su misericordia y su amor hacia ellos, que no eran del pueblo de Israel. La visión que el Señor Jesucristo tenía del prójimo, que no era cerrada, era una visión amplia y una visión generosa, se ve reflejada por un lado en la parábola del samaritano y el judío moribundo. ¿Saben a cuál me refiero, verdad? El samaritano y el judío moribundo. Cuando el samaritano ve a aquel judío a punto de morir o moribundo, pasa por alto todos los tabúes que les habían enfrentado durante siglos y no solamente que lo recoge, sino que se esfuerza por traer sanidad a aquel judío.
de una manera sacrificada. Y entonces se dice que ese samaritano actuó como prójimo de aquel judío, o que el prójimo de aquel judío necesitado fue aquel samaritano. Y llegamos también a la enseñanza del Sermón del Monte. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47. Este sí lo vamos a leer. Mateo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y con respecto a los cristianos, todavía más en concreto, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Porque se nos habla de que el cristiano tiene dos círculos concéntricos en los cuales trabajar. 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amarás a tu prójimo. Y por último dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y esto va más allá de no hacer o no desear al otro lo que yo no quiero para mí. Eso es una buena norma de vida, pero lo que está diciendo aquí supera eso. Amar porque es activo. Amar como te amas a ti mismo. Evidentemente hay un amor a uno mismo que es malo, ¿vale? Un amor hacia uno mismo que es insano, ¿vale? Que es egoísta, que es altanero, que tiene un concepto desproporcionado de uno mismo, ¿vale? Pero por otro lado hay un amor a uno mismo que es sano y que sí es correcto, ¿verdad? Este amor legítimo comporta o tiene que ver con el respeto a la dignidad de nuestra naturaleza, el interés legítimo por el bienestar de nuestra alma y el interés legítimo por el bienestar de nuestro cuerpo. Dignidad, bienestar de mi alma y de mi cuerpo, y lo que yo hago para mí lo hago o lo busco también para el otro que me rodea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye diciendo el Señor, bueno, tiene como base un sano amarse a sí mismo. Y concluye el Señor con, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y en Mateo dice, porque de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Quieres el mandamiento principal? El que está por encima de todo, el que los abarca todos los que quedan por debajo, el que te puede servir como hilo conductor para que todos los demás también se hagan una realidad. Bueno, pues dice el Señor, no hay otro mandamiento mayor que esto. Ama a tu Dios o ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El ejemplo de lo que quiso decir el Señor Jesucristo lo tenemos en los 10 mandamientos. Ya estamos llegando al final. Lo tenemos en los 10 mandamientos. Si nosotros cogemos la lista de los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que los 4 primeros tienen que ver con mi conducta delante de Dios. Y los 6 siguientes tienen que ver con mi conducta con respecto al prójimo. En mi conducta a Dios y en mi conducta hacia el prójimo, ahí está resumida
toda la voluntad de Dios o lo que Dios desea que las personas hagan, que las personas sean. Bueno, pues cuando una persona ama a Dios por medio de Jesús y de la misma manera ama también a su prójimo, entonces encontrará que sin tener escrito o promulgado los mandamientos, los estás viviendo porque es como si estuviesen escritos en tu corazón. No te hace falta tenerlos en la letra, porque amas a Dios y amas a tu prójimo y eso ya lo llevas escrito dentro y lo estás haciendo sin que nadie te lo haya dicho. No hay otro mandamiento mayor que esto. De estos dos mandamientos depende, cuelga como en una percha, toda la ley y los profetas. Quien ha hecho de Dios el centro de su corazón y honra por lo tanto al Señor con sus labios, con su comportamiento, esa persona evita los ídolos. Quien ama a Dios finalmente evita los ídolos. Estamos hablando de del primer mandamiento, de los primeros 4 mandamientos. No importa la forma que adopten estos ídolos, no deja que echen raíces en nuestros corazones, procura la alabanza a Dios. Quien hace a Dios el centro de su corazón, cuida como consecuencia de no hacerle daño a su prójimo, tanto con sus palabras como con sus obras. Por eso el Señor puede decir que no hay otro mandamiento mayor que esto. Leemos, para terminar, Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Romanos capítulo 13 y versículo de 8 en adelante. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas capítulo 5, un poquito más adelante. (5:14) Porque toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí quería llegar. Y Santiago capítulo 2 y el versículo 8. Santiago capítulo 2 y verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, pues hermanos, hasta aquí la palabra del Señor y evidentemente nos ha quedado todavía un poquito más. Ahora nos queda la otra mitad. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el escriba a las palabras del Señor y cómo el Señor volvió a hablarle otra vez a este escriba? En una próxima ocasión, con la ayuda del Señor. Amén.